Hola familia Arde, quiero llegar a ustedes hoy en un solo espíritu. Hoy es el día de Pentecostés, es ese gran día por lo cual hemos clamado y orado por 50 días. Estamos creyendo por ese derramar de Espíritu Santo. Es más, ya debemos estar en posesión de recibir. Simplemente con tu fe diga: Señor, Espíritu Santo, lléname hoy. Espíritu Santo, lléname hoy. Dice que en aquel día de Pentecostés estaban reunidos todos juntos en un solo espíritu orando. Y dice que algo apareció como llamas que asentó sobre sus cabezas. Quiero decirte, en ese día tan especial, por lo cual el profeta Joel había profetizado, ese día especial, ¿por qué se asentó llamas como fuego sobre ellos? Era porque ellos se presentaron como sacrificios vivos. Romanos 12 habla de que nosotros nos presentamos como sacrificios vivos, que no nos conformamos a los patrones de este mundo, sino que seamos transformados, renovados. Quiero decirte que hoy hay una transformación del Espíritu Santo y eso viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Clama por eso, recíbelo con mucha fe. No te decepciones, no te sientes mal si no te llega la manera que tú estás esperando. Quiero que tú seas abierto a lo que el Señor está haciendo en tu vida. No dejas de clamar, no dejas de presentarte como un sacrificio vivo. Hoy, como nunca antes, quiero decirte que tus acciones y tus palabras cuentan. Quiero que tú ahí donde tú estás, tú le presentes al Señor, que le das esa alabanza que Él merece, esa adoración que Él merece y ese clamor que Él está esperando. Y quiero decirte que el Señor te ha escogido a ti como su real sacerdocio para manifestar su gloria aquí en la tierra como está en los cielos. Y no hay mejor día en la historia de este mundo como el día de hoy. Te bendigo y recibe la llenura del Espíritu Santo. Bendiciones. Bueno, sabemos que cuando inició el video estábamos sin audio porque estábamos dándoles el chance de volverse a acomodar, de volverse a sentar, que los niños siguieran haciendo su board de oración y estábamos simplemente dándoles algo de tiempo, dadas las circunstancias de que nos desconectamos un momentico, pero necesito que nos volvamos a unir y que sean mis aliados en esto. Compartan ahora mismo por Instagram, compartan ahora mismo por Facebook para que este mensaje pueda ir amplificado a muchos corazones, para que este mensaje pueda venir a traer esperanza y a marcar el kairos del Espíritu Santo para nuestra generación. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y como no nos avergonzamos, vamos a compartirlo en Instagram a 50 amigos que necesiten escuchar esta palabra y conectarse con el fuego del primer amor. Y vamos en Facebook a compartir también con todas nuestras amistades. Compártalo, deje sus mensajes, escriba sus comentarios, porque al final una de las cosas que más disfruto es poder sentarme a mirar la interacción que tuvimos con ustedes, porque recuerden, estoy en vivo y en directo desde Casa Pastoral y hoy es un día súper importante. ¿Qué estamos conmemorando? Estamos conmemorando el Pentecostés. Y prepárese para tomar nota, disponga su corazón para aprender porque queremos profundizar en esto. Pentecostés es el evento más importante para la iglesia después del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque fue la promesa de Jesús en cumplimiento a lo que Él le había dicho a sus discípulos. El Pentecostés es un sello de validez, un sello de aprobación del Padre. También con Él vino una activación de muchísimas cosas vitales y esenciales para nosotros poder expresar nuestra fe y ser la iglesia de Jesucristo. En lo que voy a estar compartiendo en los próximos minutos, en esta predicación, tiene que ver más con una interpretación teológica que algo cronológico, sin dejar de afirmar que Pentecostés es original del griego que traduce 50, desde allí viene. Pero quiero dejar en claro y poner ese fundamento en lo que voy a estar compartiendo. Voy a profundizar más en la parte teológica
que en la parte cronológica. Y por eso es que es importante entender, porque nosotros desde este púlpito predicamos en el Espíritu, predicamos de su kairos. No solamente venimos a contar lo que ha pasado o a conmemorar un sistema de rituales. Nosotros estamos hablando de Pentecostés como una afirmación del Espíritu que ya desde la antigüedad había profetizado Joel. Y por eso quiero iniciar con este pasaje que prácticamente nos marca el perfil de lo que va a estar compartiendo en esta mañana poderosa de Pentecostés. Que nadie se distraiga, que todos podamos estar atentos a esto y que nuestro corazón esté sensible a la voz y a la palabra del Señor. Quiero compartir del libro de Joel, capítulo 2, les voy a leer del versículo 28 al versículo 29a en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu. Creemos firmemente que este es el tiempo. Joel está hablándonos de eso. El profeta Joel nos está describiendo esta palabra, nos está dando un anticipo de lo que nosotros podemos vivir, de lo que la iglesia primaria manifestó. En Joel capítulo 2 versículo 32 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Y nosotros somos esos llamados. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos ese pueblo que ha escuchado el sonido de su voz, que ha escuchado el sonido de la trompeta, que ha entendido más allá de las circunstancias y lo que vive el mundo, que nosotros tenemos que movernos por lo que dice la palabra, por lo que dice el Señor, por lo que nos ha marcado en el Espíritu, y no por las circunstancias y por lo que está pasando en el mundo. El mundo nunca podrá ser un termómetro para la iglesia ni para los hijos de Dios, mas la palabra debe ser esa balanza a través de la cual nosotros pesamos los tiempos y a través de la cual nosotros miramos el reloj profético del Señor. Cuando todo esto aconteció y lo profetizó en Joel el profeta, era simplemente un anuncio que vino a ser marcado por el mismo Jesús cuando estuvo caminando entre nosotros, cuando estuvo caminando entre esos discípulos y esa generación que definitivamente Él marcó. Nosotros hacemos parte entonces de la promesa. Nosotros hacemos parte de ese derramar. Nosotros somos parte de ese sello que Él ha marcado para nosotros, para nuestra generación y para la iglesia en este tiempo. Es la obra del Espíritu Santo en acción. Es el libro del Espíritu Santo abierto para que cada uno de nosotros nos podamos mover de forma espiritual. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 5 al 11, les quiero compartir esta palabra. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. En el versículo 11 concluye diciendo: y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta palabra de Dios está escrita aquí en el libro de Juan y viene en el desarrollo de lo que nosotros conocemos como el desarrollo de Jesús, como esa vid verdadera de la cual estaremos profundizando y ampliando la próxima semana, porque serán semanas de ADN,
Serán semanas para nosotros conectarnos con su verdad, para nosotros manifestar realmente su perfección. Pero quise tomar esta porción, o el Espíritu Santo me llevó a esta porción de la palabra en Juan 16, porque definitivamente si estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y Jesús mismo anunció esto. No solamente el profeta Joel, sino que Jesús mismo lo anunció cuando caminó entre sus discípulos. Él les estaba diciendo, yo voy a regresar a mi Padre. Yo voy a regresar de donde vine. Y al eso acontecer, al él decir esas cosas, la gente que lo rodeaba se sintió triste. Se sintió agobiada. Imagínense caminar. Yo no sé si usted se ha puesto en esa perspectiva de ellos que estaban caminando con Jesús en el día a día y que alguien de quien tú aprendes, alguien que te llena, alguien que te produce gozo, alguien que es el Hijo de Dios. Ellos caminaban con el Hijo de Dios. Les está diciendo que se va a ir, obviamente de forma natural. Ellos estaban muy tristes. Entonces Jesús, que conocía y conoce lo que nosotros albergamos en nuestro corazón, les dice, les conviene que me vaya, les conviene que me aparte. ¿Para qué? Para que venga a manifestarse el Consolador, para que venga el Pentecostés, para que pueda ser enviado a nosotros esa porción del cielo que va a convencer al mundo de su error. Porque quiero que sepan que esas son algunas de las características de este Pentecostés. Esas son algunas características de lo que nosotros vamos a ver, no de lo que nuestros hijos verán, de lo que nosotros vamos a ver, porque el mundo será convencido de su error en cuanto al pecado. Podrán entender la justicia de Dios, su muerte, su resurrección, que el Hijo de Dios de tal manera amó al mundo. Y por supuesto, del juicio. Porque todo esto tiene que ver con poner nuestra confianza en Él. Porque todo esto tiene que ver con un Padre que ha enviado a su Hijo. Y un Hijo que ha regresado a su Padre para poder enviar ese derramar. Y aunque nosotros no podemos ver a Jesús, definitivamente nosotros podemos sentir por la gracia de su Espíritu Santo su presencia en nuestras vidas, en nuestro interior, brotando como ríos de agua viva en nuestros hogares. Nosotros podemos sentir en nuestra propia naturaleza, si estamos conectados en el Espíritu, su fuego, su amor, su consolación, su poder, su autoridad. Y es lo que estoy creyendo yo firmemente y quiero unirme a tu fe. Y espero que tú te puedas unir con esta fe y estas dos fe. La fe de muchos, porque donde hay dos o tres, y hoy ya vemos dos o tres, hay conmigo dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Todo este tiempo, todo este receso natural tiene que ver con nosotros podernos conectar adecuadamente a esa fuente, con hacer las raíces correctas, con edificar sobre la roca, porque todo vuelve al origen. Todo regresa a la fuente. Este es un tiempo donde el Padre va a respondernos de forma poderosa y se va a manifestar. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias, nosotros tenemos que reaccionar en el Espíritu, no entristecernos, sino preguntar el propósito. No estar tristes por ninguna circunstancia, sino preguntar al Padre, ¿cuál es el propósito de lo que estoy viviendo? Para no movernos de forma emocional, para no dejarnos dirigir por nuestra alma, sino que nuestra alma sea alimentada por la promesa del Consolador. Para que nosotros podamos entonces ser convencidos y convencer a otros de creer en Jesús. Una de las señales de este Pentecostés es que el Señor pone en nosotros no solo el carbón encendido en nuestros labios, sino que pone en nosotros también la convicción de lo que nosotros hablamos, para que otros puedan recibir
y podamos despertar corazones, quebrantar corazones de piedra, para que otros puedan recibir en el Espíritu lo que nosotros estamos enseñando y lo que nosotros estamos ministrando de parte del Señor. Yo creo en este tiempo que una de las señales del Espíritu Santo en medio de nosotros es que las personas van a tener convicción de pecado. Van a empezar a darse cuenta de cosas que no le agradan al Señor. Porque las palabras de este hombre van a ser palabras espirituales que penetran hasta lo más profundo de los corazones para que esta generación reaccione y pueda entender en qué no está agradando a Dios. Para que esta generación acepte el sacrificio de Jesús, crea en Él y en su resurrección. Podemos considerar literalmente 50 días después del primer domingo de Pascua. Han pasado exactamente esos días, considerando el día de reposo judío, por supuesto. Entonces, sí podemos justificar que la iglesia de Cristo celebre hoy, domingo, el día Pentecostés. Sí podemos considerar que la iglesia de Cristo le dé un valor relevante a este día. Esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con dimensión, tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con una promesa que no solamente fue anunciada por los profetas, sino que fue afirmada por Jesús y fue manifestada en el libro de los Hechos. Conmemorar Pentecostés no tiene que ver con volver a la religión judía. No podemos hacerlo por obligación o como una ley impuesta por guardar algo. Esto ya no tiene que ver con un ritual. Esto ya no tiene que ver con una fiesta solemne, con una fiesta ceremonial. Esto no tiene que ver con la pompa de la religión. No tiene que ver con ningún formalismo lleno de requisitos y llenos de protocolo. El Pentecostés de nosotros en este tiempo es un ahora. Es una convocatoria, es un tiempo kairos designado por nuestro Señor, por Dios. Y en este Pentecostés Él revela su plan, Él libera su propósito, Él nos muestra las temporadas. Ahora lo hacemos entonces a la luz de Cristo. Lo hacemos a la luz de su palabra, como una confirmación del cumplimiento de su promesa, cuando le dijo él mismo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Algo que de forma natural no se podía comprender. Niños, imagínense, ellos caminaban con Jesús. Ellos comían, se sentaban a la mesa con Jesús, lo tocaban, lo abrazaban y de repente les dice: me voy a ir y les conviene. Esto no se puede entender de forma natural, no se puede entender con las emociones o con el corazón. Esto solo se podía entender en el Espíritu, porque tiene que ver con un sello del pacto. Esto tiene que ver con una confirmación de la manifestación del Hijo de Dios y de sus promesas. Nosotros en Arde celebramos algunas fiestas que están en la palabra. Le damos alguna relevancia especial a algunos principios que son revelados a través de la palabra de Dios. Pero no es algo que guardamos como algo impuesto. Tampoco le estamos dando relevancia especial a un tiempo cronológico. No tiene que ver con contar días, pero sí con evaluar, con mirar, con entender a la luz de Cristo y un valor teológico que está en esta palabra, que es pura y que es real y que es verdad. Hace 50 días celebramos la Pascua a la luz de Jesucristo, entendiendo como nunca antes quizás el valor de cercar nuestros hogares con la sangre de Jesucristo, para que ninguna peste, ninguna pestilencia pudiera entrar a nuestros hogares. Dios ha sido fiel y lo seguirá haciendo. Yo no sé si has visto estadísticas, pero miles de personas han muerto por causa de esta enfermedad y nosotros hemos sido preservados. Nosotros hemos sido guardados.
El Señor nos ha concedido nuevas oportunidades, nos ha protegido. Y de la misma forma, hoy estamos levantando una bandera. Es la bandera del Pentecostés, es la bandera del Espíritu Santo. Poco a poco, el Señor nos está introduciendo en algunas cosas que tienen relevancia teológica, para que nosotros le podamos dar el valor que realmente tiene a la luz de la palabra. Como por ejemplo, la celebración del Padre en el caso de los tabernáculos. Que por causa de toda esta situación de forma natural que está pasando, nosotros entendemos en el caso de las conferencias en Arde, que no vamos a poder ejecutar las conferencias como se venían ejecutando los últimos años, pero entendiendo que vendrá un tiempo donde nosotros podremos establecer de nuevo la vida, esa vida de la iglesia a través de la cual se implantan los diseños del Señor en nosotros y en nuestras generaciones. A-Life Conference tiene que ver con tabernáculo, porque hemos ido llevando una secuencia de santuario, ahora vamos a entrar en el tabernáculo. Y el Señor nos está llevando en sus procesos, pero estoy convencido que hay muchas cosas que Él está formando, que ha formado en estos días, que va a formar en los posteriores, que tiene que ver con una plataforma para nosotros poder expresar estas cosas y recibirlas con un entendimiento realmente espiritual y dándole el valor correcto a cada una de estas cosas. En Levítico 23, versículo 16, la palabra de Dios dice: en otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Qué hermoso pasaje, qué hermoso versículo. Porque la palabra de Dios nos está aquí dando luz de qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que está ocurriendo. No por el simple hecho de ponernos una camiseta y entrar en una celebración porque todos están entrando. Necesitamos tener entendimiento de lo que estamos haciendo. Si algo va a provocar este Pentecostés es la revelación. Es que como se ha venido predicando y una de las profetas de la iglesia lo vino anunciando, que se quitaban vendas y que se colocaban mantos. Porque esa fue una palabra profética. Quiere decir que ahora se quita esa venda y tenemos una revelación delante de la palabra para nosotros poder recibir esos mantos que el Espíritu Santo quiere colocar sobre nosotros. Este Pentecostés tiene que ver con expresar gratitud por las bendiciones de la cosecha. Expresar gratitud por las bendiciones de lo que el Padre nos ha dado. Tiene que ver con experimentar en nuestro propio corazón el temor del Señor. Que podamos experimentar nosotros ese temor del Señor, que nuestros hijos puedan experimentar esa fuerza del Todopoderoso y que podamos entender que Él está presente. No que le tenemos miedo, pero sí hay un temor y hay una reverencia, y el Pentecostés tiene que ver con tener una reverencia delante de Dios. Inclinarse, postrarse, arrojar nuestras propias coronas, sacrificar. El Pentecostés tiene que ver con presentar una ofrenda al Señor, reconociendo el pecado para nosotros poder experimentar la paz. No porque estemos comprando nada, porque esa ofrenda, lo dice muy bien en lo que acabo de compartirles, es una ofrenda de grano nuevo. No tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo nuevo, pero sí hemos de reconocer cuáles son las áreas en las que hemos fallado para poder experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento y que trae una liberación por completa. Creo y profetizo que nuestras generaciones no tienen por qué lidiar con el pecado que nosotros lidiamos.
Creo que nuestras generaciones no tienen que caminar sobre escombros, sino que tienen que caminar sobre lo nuevo que Cristo está construyendo para nosotros y para nuestra generación. Le quitamos toda autoridad a las tinieblas y a Satanás de tocar la vida de nuestras generaciones y empezamos a experimentar esa paz. Que nuestros hogares sean purificados, sean limpios. Que podamos recibir la porción de la palabra. Pentecostés tiene que ver con reconciliación. El pecado nos separa de Dios, pero su sangre, su sacrificio, su resurrección, el Consolador nos permite clamar Abba Padre y estar unidos con Él. Unidos realmente en el Espíritu y ser uno. Que su palabra esté en nuestra mente, que esté escrita en nuestro corazón. Y entonces vamos a poder experimentar las promesas de Dios, donde Él dice que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Que la característica del Pentecostés no sea que nosotros digamos que tenemos un Dios, sino que Él desde los cielos pueda afirmar: yo soy tu Dios. Y nosotros entonces responderle: nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu linaje, nosotros somos ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido. Que el Señor ponga en tus labios esa gracia para testificar, esa capacidad para recoger cosechas de almas, porque lo que estoy predicando no solamente tiene que ver con las cosas naturales que el Padre va a entregar por gracia a sus hijos y a su iglesia, y evidentemente las entregará. Esto tiene que ver también con una cosecha, con arrebatar almas de las tinieblas. Que la sabiduría de Dios venga sobre nuestros hijos, que la sabiduría de Cristo repose sobre nosotros y que podamos expresar las verdades de su palabra, las verdades de un corazón bondadoso, misericordioso. Yo siento el fuego de Dios y yo espero que tú puedas sentir esa presencia y que sea Él rebosando nuestros corazones, que Él sea rebosando con su Espíritu Santo nuestros hogares. Le quiero compartir una porción más, si tiene ahí su Biblia. Vayan al libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Hello. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, nos está hablando sobre la venida de su Espíritu Santo. Nos está revelando cómo el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Porque llegó un día, y quiero decirte que este es el tiempo, este es el momento, este es el Kairos. Porque estar todos juntos en un mismo lugar no tiene que ver con estar en el auditorio arde. Nunca tuvo que ver con eso. Llevo años diciéndoles que tenemos que ser uno en el Espíritu, y ser uno no tiene que ver con congregarse en un mismo edificio, porque podemos ser 10,000 y no ser uno. Podemos reunirnos en un edificio gigante, miles de personas, y no ser uno. ¿O acaso esa misma iglesia
no empezó a experimentar el egoísmo de las personas a la hora de sentarse a compartir la cena del Señor. Y los que llegaban primero se comían todo para que los que venían después no alcanzaban ni siquiera las sobras. Yo no estoy hablando de un lugar físico. El Espíritu de Dios nos está hablando de una marca, de un sello espiritual. Nos está hablando de señales. Nos está hablando de prodigios. Nos está hablando de una manifestación y nos está diciendo la casa donde estaban reunidos. Porque desde la casa es que nosotros vamos a poder impactar las naciones. Porque el santuario es importante y desde el año pasado lo hicimos y lo establecimos en la conferencia de A-Life. Claro que es importante, claro que tiene relevancia. La iglesia será una vez más colocada sobre la cima, será una vez más colocada sobre la repisa para poder alumbrar. Pero desde la casa es que nosotros vamos a poder impactar. Por eso yo no ando corriendo pensando cuándo es que nos vamos a volver a reunir en el auditorio, porque no tiene que ver con lo que diga el presidente, que respetamos y oramos mucho, no tiene que ver con lo que digan las autoridades locales. No, esto tiene que ver con lo que diga el Padre. Queremos responder. Por lo pronto tenemos que estar unánimes. Al fin y al cabo, quienes más afán tienen de volver a la estructura son los que menos estaban comprometidos con ella. Ay, lo dije. Yo estoy predicando hoy. Quienes más acosan son los que menos compromiso tenían con la iglesia. Quienes se han sabido conectar con la gran emisión, quienes se han sabido conectar con lo que el Padre está hablando cada día, están tan llenos, están tan satisfechos, añoran de una forma bonita el poder volvernos a congregar, pero no tienen afán. Esto tiene que ver con lo que se gesta en las casas. Y este es el tiempo donde te tienes que alinear, sacerdote. Te tienes que alinear, mujer virtuosa. Tienes que alinearte a lo que Dios está diciendo. De tener intimidad personal. De tener intimidad con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo. No puede ser que hayan personas en Arde que no estén aprovechando el diseño de casa de oración en línea y que pasen las semanas y ni siquiera saquen un turno de oración. No puedo entender eso. Cuando la mayoría de personas que están conectadas me dan testimonios, me dicen que tuvieron visiones, que el Señor les está hablando, que han experimentado milagros, que han experimentado respuestas. Y es algo que está servido, que está puesto, es una mesa que está lista para todos. Y hay gente que no lo menosprecia. No tienen ni siquiera a través de la página web su comunión con el Señor y no tienen intimidad personal con Él. Estoy seguro. Estoy predicando, I'm sorry. Lo bueno es que hoy no me pueden sacar por la puerta de atrás porque estoy en mi casa. Si estuviera en Arde, pido que me abran la puerta de atrás al final. Pero es que esto tiene que ver con compromiso. Pentecostés tiene que ver con compromiso. No, nosotros no necesitamos comprometernos con hombres. Necesitamos comprometer nuestras vidas con Él. Y entonces, esas casas, esos hogares serán rebosantes de la presencia de Dios. Y vamos a poder experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Y vamos a poder hablar a las personas en su lenguaje para poder alcanzar sus corazones, para poder recibir esta generación, la porción de Cristo que ha sido depositada en nosotros. Los discípulos estaban juntos en un lugar, tenían unidad del Espíritu, estaban reunidos en dicho día. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, los discípulos estaban reunidos en una casa en Jerusalén. Ya Él había muerto, ya Él había resucitado, ya Cristo había ascendido a los cielos. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y recibieron señales del cielo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y una nueva vida llena de poder, llena de bendición,
los llenó del poder de Dios, de valentía, para poder caminar en esa vida espiritual que está diseñada para todos nosotros. Porque eso no tiene que ver con algo sobrenatural, tiene que ver con ser espirituales. Sería suficiente para entender y poder recibir nosotros ahora el de repente de Dios. Porque viene del cielo como un sonido, como un viento violento que flotaba hasta ellos. Un ruido ensordecedor como el de un huracán, el cual llenó los hogares, el cual llenó la casa. Y este sonido era un sonido para alertar y para despertar. Y yo sé que estas palabras son como de profeta, que están alertando y que están despertando a muchos. El fuego y el viento como un símbolo de esa realidad divina que se manifiesta en nosotros cuando somos purificados, cuando somos santificados y cuando somos empoderados por Él. 2020 tiene que ver con esto. 2020 tiene que ver con el Pentecostés. 2020 tiene que ver con perfección, porque perfección es experimentar la pureza y el poder de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Es experimentar esa santidad y también experimentar esa autoridad. No podemos tener uno o otro, tenemos que tener los dos, porque no se puede manifestar el poder o la autoridad si nosotros no tenemos pureza, si nosotros no hemos sido santificados. Necesitamos ser conscientes de la autoridad que hemos recibido y ser conscientes de la palabra que se te está predicando este día. Porque hoy yo no solamente estoy hablando, yo estoy impartiendo en el Espíritu lo que está en su corazón para que nosotros como iglesia podamos marcar este día como un día histórico en medio de la cuarentena mundial. Hoy es un día histórico. Este Pentecostés definitivamente tiene que ver con milagros. Tiene que ver con una puerta celeste. Tiene que ver con el avivamiento que hemos venido anunciando. Tiene que ver con muchas expresiones de su palabra que serán duplicadas en este tiempo en nuestras vidas. Se van a duplicar, no a copiar. Nosotros no somos una copia de algo que dijo la Biblia. Nosotros vamos a duplicar. Ser la segunda expresión de algo que ya fue escrito, de algo que ya fue dicho, de algo que ya fue manifestado a través de otra persona. Nosotros entendemos que hemos sido duplicados por Él. Y esta es una versión perfecta del original, no una copia. Es una versión perfecta del original, donde no se distingue ya cuál fue primero. Ya no se va a distinguir, porque se va a ver, se va a sentir, se va a expresar en nosotros lo que ha sido manifestado. ¿Sabe de qué le estoy hablando? De esa zarza. Yo estoy hablándole de ese momento donde Moisés se encontró con esa zarza. Donde Moisés se encontró con una zarza que estaba ardiendo. Aleluya. Porque era el ángel del Señor, tipología de Cristo, que se le apareció entre las llamas de esa zarza ardiente a Moisés. Él notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que esa misma zarza no se consumía. Y cuando Moisés se le acercó a la zarza, él le dijo: no te acerques a la zarza. Le dijo: quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Moisés estaba experimentando algo poderoso, pero no era un Pentecostés. Era un acercamiento, pero seguía habiendo un velo. Tenía que seguir existiendo una separación, una distancia. Él no podía entrar a la zarza porque iba a morir. No estaba listo. Cristo no había muerto, no había resucitado y el Espíritu Santo no se había manifestado. Pero lo que yo estoy hablando hoy es de este Pentecostés. Esta vez
cuando los discípulos estaban en el aposento alto, la apariencia de fuego que se representó en una zarza ardiente para el líder de los judíos era como un solo cuerpo, y de repente ese fuego se partió en diferentes direcciones, llenando el aposento alto. Llenando el aposento alto. Se repartió ese fuego y fue a cada persona. Se partió en diferentes direcciones hasta reposar en cada uno de los discípulos que estaban en ese lugar. En ese momento el fuego no puso una separación. El fuego se repartió de forma igualitaria y de forma total. No tuvieron ellos que acercarse, el fuego los inundó. Aleluya. El fuego no se repartió de acuerdo a edad, de acuerdo a posición social, a conocimiento bíblico. No, el fuego se esparció en ese aposento, en el corazón de cada una de las personas que estaban clamando allí. De forma igualitaria, de forma total. Porque era un tiempo de cumplimiento de la palabra que había sido anunciada en Jeremías 31, versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que quiero decir entonces es que el sacrificio y la resurrección estarían incompletos sin el derramar del Espíritu Santo. Si no hay sacrificio, no puede haber resurrección. Y si no hay resurrección, no puede haber derramar del Espíritu Santo. Era un ciclo. Pentecostés es el ciclo completo. Por eso no podía morir Jesús y pasar años antes de que esta promesa se hiciera efectiva. Tenía que ser pronto y estaba marcado por 50 días. Se lo digo en términos religiosos. Permítame hablar de forma religiosa por un momento, porque quizás la religión me ayude a expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta pequeña frase. El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección no fue más que un preludio del día de Pentecostés. Bendita religión. El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección no era más que el inicio, que un appetizer, que una probadita para lo que se iba a desatar en Pentecostés. Cuando María Magdalena se encontró con Cristo resucitado, ella se abrazó a sus pies porque no quería que Él se fuera. Se le tiró a sus pies. O sea, el Maestro había muerto en la cruz, había sido puesto en una tumba y ella se había topado con Él después de la resurrección. Y ella se le lanzó a sus pies para no dejarlo ir. Pero Jesús siempre responde de la forma adecuada. Y le respondió en Juan 20, versículo 17, diciéndole Jesús a María Magdalena: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Es decir, que Jesús le estaba diciendo a María Magdalena que no se uniera a Él en la carne, porque en la carne ella iba a estar limitada por el espacio y por el tiempo. Pero si María lo soltaba, Él iba a poder ir al Padre. Y entonces Él le podría enviar
al Consolador, podría enviar al Espíritu. Entonces María podría ser empoderada por el Espíritu de Dios. Él ya se encontró con Jesús de forma natural. Se le lanza a los brazos y Jesús le dice: déjame, suéltame, porque tengo que ir al Padre. Diles que es el mismo Padre para ustedes. Yo imagino, yo puedo percibir a María en ese aposento alto, María Magdalena, en el momento que viene el Consolador y reposa sobre ella y ella cae en ese éxtasis, en esa llenura. Y entonces ahí ella pudo comprender las palabras de Jesús. No te unas en la carne a nada, porque la carne es limitada por el espacio y por el tiempo. Debemos de movernos en el Espíritu. Y tú como iglesia debes de ponerte de acuerdo con esta palabra y entender la importancia de este Kairos. Desde la época de la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto, no se celebraba algo como lo que estamos celebrando hoy. Si celebramos la Pascua a puertas cerradas como en ese tiempo, créeme que en este tiempo, hoy, históricamente, cronológicamente, este Pentecostés es tan relevante como el de la iglesia de los Hechos, y más por cuanto los tiempos que se han acortado. En este tiempo el Espíritu Santo de Dios me dijo: se van a acelerar los procesos en personas. Nosotros vamos a hacer una plataforma para que se derrame ese vino nuevo, para que nosotros podamos ver esos milagros que no tienen que ver con expresiones naturales de viento, de fuego. Tiene que ver con la llenura. No tiene que ver con el monopolio de la tradición o de los hombres. Tiene que ver con nuestra fe inquebrantable por Dios. Para nosotros poder estar en jubileo, en restauración, porque este es un tiempo de reinicio, de recuperación, de recompensa. Profetiza un tiempo de llenura, de bautismo, de éxtasis, de derramamiento, sacrificios vivos que son transformados por el poder de Dios para nosotros poder participar y estar comprometidos con el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha enviado para anunciar que ha llegado el tiempo de su favor. Hoy somos llamados ministros del Señor. Su justicia mostrarás a todas las naciones. Espíritu Santo, danos la lengua del amor, danos la lengua del amor para cantar tu gracia. Espíritu Santo, danos la lengua del amor, danos la lengua del amor para cantar tu gracia. Oh, 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 oh. Eres bondadoso, te gozas siempre en la verdad. Contigo el rencor no está, todo lo soportas. Eres bondadoso, te gozas siempre en la verdad. Tu amor incondicional nos atrae más y más. Espíritu Santo,
Santo, danos la lengua del amor, danos la lengua del amor para cantar tu gracia. Espíritu Santo, danos la lengua del amor, danos la lengua del amor para cantar tu gracia. Ya no tenemos temor, cantamos tu gracia. La lengua del amor. Ya no somos cautivos, somos un pueblo en santidad. Yes, corazones que están restaurados. Cautivos en libertad, un pueblo en santidad. Corazones que ya están restaurados, cautivos en libertad, un pueblo en santidad, corazones que ya están restaurados, cautivos en libertad, un pueblo en santidad, corazones. Es para mí el gran honor y privilegio el ministrar acerca del por qué nosotros tenemos que ofrendar, debemos de ofrendar. Piensa en esto. Cuando Noé estuvo en la tierra, él fue el único hombre que declara la Biblia que agradó a Dios y caminó con Dios. Le sacó una sonrisa a Dios, apeló al favor de Dios, movido por su obediencia y por hacer todo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Ahora, traigámoslo a nuestras vidas. ¿Usted quiere el favor de Dios? ¿Usted quiere que Dios le sonría por sus actos? Pues es tiempo de que nosotros entendamos que fuimos diseñados para agradar a Dios en todo. Hoy por hoy, ese libro de Génesis y el ejemplo de Noé, a mí me ha servido mucho. Creo yo que nosotros debemos ofrendar, debemos de dar, porque así vamos a alcanzar el favor de Dios, lograr tener la sonrisa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que todos nosotros se nos dispone en nuestro corazón esa semilla para dar, para ofrendar, porque queremos agradarte a ti, el todo, en el nombre de Jesús, porque con esto seremos hijos obedientes y tú sonreirás en nuestras caras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, familia Arde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para poder participar de la ofrenda, puedes visitar nuestro sitio web www.ardemiami.org. Clic en el botón de la parte superior que dice Cofre del Reino. Desde ahí puedes presentar tu ofrenda. Ahí podrás donar por PayPal o con tarjeta débito. También puedes usar Cash App y nos encuentras como Arde Miami o Team Arde. Puedes bajar el app Church Center, busca el logo de Arde y hacer desde ahí tu ofrenda. O visitando directamente ardemiami.churchcenter.com. Familia Arde, hoy a las 2 de la tarde por el canal de YouTube vamos a tener la premiere en vivo por el canal de YouTube del Video Lyrics Exaltado. Por
recibiremos lo que Él nos entregó a través de su palabra en nuestros corazones y en nuestros espíritus. Yo oro y declaro que el Señor y la gracia de Él nos acompañan, que su paz, su provisión y su paz están con nosotros. En el nombre de Jesús declaro y establezco que somos un pueblo guardado y protegido. Los bendigo, pueblo Arde. En el nombre de Jesús declaro la gracia y el favor del cielo sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus trabajos, y en el nombre de Jesús declaro que hemos sido enviados en bendición. Familia Arde, semana definitiva para la gran emisión. Vienen muchos cambios a partir de este lunes. Seguimos en vivo 9 de la noche, atentos a la transmisión de lunes a viernes. Nos vemos el día de mañana. Abrazo virtual.